Bienvenidos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. El día de hoy estoy de amarillo, estoy contenta, estoy feliz porque me toca entrevistar al doctor Óscar Olvera, quien es cirujano ortopédico, especialista en niños. Iba a decir niños con parálisis cerebral, pero él me corrigió fuera del aire y dijo todo tipo de niños. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por aceptar esta invitación 2 veces. Usted sabrá por qué digo eso. Así que gracias, gracias, gracias. Él se encuentra en Mérida, Yucatán, un lugar hermoso que si no han visitado, aunque esto no es comercial, yo la verdad lo recomiendo muchísimo porque es precioso. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Y nada, antes de empezar la entrevista, ¿le gustaría decir algo? Sí, Azucena, pues muchas gracias, como te platicaba, gracias por considerarme, gracias por hacerme parte de este proyecto tuyo, de esta, ah, pues de este ayudarte a cumplir este sueño, ¿no? Y en gran medida todo lo que podemos conversar aquí, en el contexto de las grandes personalidades a quienes has entrevistado y has tenido esa oportunidad, bueno, pues todo suma, ¿no? Estamos sumando granitos de arena, tarde que temprano. Digo, el mar finalmente tiene muchos granitos de arena y de eso se Claro. compone. Así que Sí, sí, todo suma. sí. No, gracias a usted, doctor. Y voy a empezar con la pregunta del millón, doctor, porque yo tengo muchas amistades mías que comparten el mismo diagnóstico que yo, parálisis cerebral, todos somos adultos, todos estamos en diferentes partes del mundo. Algunos estamos en México, otros están en Canadá, otros están en Argentina, otros en Estados Unidos, como es mi caso. Y nos damos cuenta que hay una gran falta de doctores que se especialicen en adultos con parálisis cerebral. Y eso es una gran frustración porque llegamos a pensar como, híjole, ¿es que acaso hay una fecha de caducidad para las personas con parálisis cerebral en las cuales ya después de que cumples 19 años ya no se puede hacer nada por ti? En su caso en particular, como cirujano ortopédico, ¿por qué hay esta gran falta de especialistas, de cirujanos ortopédicos en personas con parálisis cerebral, en adultos? Déjame responderte de manera contraria. También hay una carencia importante de ortopedistas pediatras que quieran entrarle de lleno al tema de la parálisis cerebral. Hay que recordar y a lo mejor, o más bien contextualizar, el hecho de la parálisis cerebral ha sido un tema muy complejo a tratar a lo largo del tiempo. De tal manera que por mucho tiempo ha sido un tema tabú, digo, tanto entre la sociedad como en el ámbito médico. De tal manera que todavía, o cuando yo me encontraba en formación, pues era común o era frecuente escuchar el que dijeran, ah, es parálisis cerebral, no importa lo que le hagas, ¿sí? Entonces, es cierto, este tipo de ideas están cambiando en la actualidad y el día de hoy, pues nosotros tenemos un ímpetu muy grande de la mano de nuestros maestros de cambiar eso, pero si tenemos un problema en los niños, pues evidentemente en los adultos va a ser mucho mayor. Ahora, esto también es bien importante. Esto va asociado en gran medida a una cuestión de definición, ¿no? Por muchos años esto se trató como parálisis cerebral infantil. Y es cierto, en décadas pasadas probablemente los casos eran más graves y conforme ha evolucionado la medicina perinatal, las unidades de cuidados intensivos pediátricos, probablemente los casos o la gravedad de los casos es menor. Entonces, si antes a lo mejor era un mayor número de pacientes o de niños con gross motor, no sé, quiero decirlo, no vamos a usar gross motor. Vamos a decir que con un déficit funcional mayor, Ujú. pues hoy es un déficit funcional menor. Entonces, a lo mejor antes no llegaban a la adultez, hoy sí llegan a la adultez. Y eso es algo a lo que tenemos que prestar atención, se tiene que prestar atención, porque no podemos decir que alguien tiene caducidad, ningún ser humano tiene caducidad, todos los seres humanos pues tenemos sueños, ambiciones,
la dignidad misma, ¿no? Y son todas estas condiciones que nos hacen seres humanos. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar ese concepto, ¿no? Y algo que hemos platicado, creo que en alguna ocasión lo he platicado contigo, lo he platicado con colegas, eh, pues en virtud del cambio en las tasas de natalidad que se están presentando en el mundo, en el que cada vez tenemos menos hijos y la esperanza de vida aumenta más, pues es probable que nosotros seamos la última generación que se jacte de decir, yo solo atendía niños. Y es muy probable que en base a lo que tú me estás platicando, también nosotros tengamos que poner el dedo en el renglón y hacer el énfasis en que necesitamos prestar atención a una población a la que no hemos hecho tanto caso, ¿no? Yo creo que por ahí va la respuesta a tu pregunta, Susana. Y usted que obviamente vive, respira en el ámbito médico y es su vida, bueno, es su profesión, a eso se dedica obviamente, ¿qué es lo que necesita suceder para que haya este cambio en los próximos 10 años, por decir, para que haya más estudiantes, más personas que se quieran especializar en adultos con parálisis cerebral? Es difícil, definitivamente creo que es un reto, pero todo radica en la educación misma desde un principio. Yo creo que todo radica en que exista una mayor difusión de la discapacidad, como se ha hecho en la actualidad, con información basada en evidencias, donde podamos describir cuál es la evolución de los pacientes con parálisis cerebral, que nos apeguemos a los protocolos establecidos de los que has platicado ya largo y tendido con otros especialistas en este podcast. Y es tan importante como decir que si nosotros nos apegamos a ellos, vamos a tener muchas menos complicaciones en la edad adulta. Tenemos que hacer énfasis en la transición, ¿no? De la edad infantil a la edad adulta. Tenemos que aprender a crear equipos de transición. Y esto es un déficit que yo estoy seguro, o una carencia que estoy seguro, se da a nivel global. Pero sí, yo creo que tanto las academias como la comunidad médica, como los esfuerzos de la sociedad civil, en este caso de personas como tú que tienen una voz tan importante dentro de la comunidad, pues presionen para que nosotros nos demos cuenta. Ahora, tenemos que ser muy sinceros también. La comunidad médica es muy difícil. Seguimos rodeados de médicos que se encuentran en el Partenón, ¿no? De médicos que viven en el Olimpo, que son dioses y que no aceptan ah, muchas observaciones, pero el paradigma tiene que cambiar. Es cierto, a lo mejor los médicos buscan glamour, muchos buscan dinero, pero muchos de nosotros también, y pecaré a lo mejor aquí de ambicioso, pero muchos de nosotros buscamos más el bienestar de la gente, buscamos más el bienestar de las personas, de la gente a quien tratamos, porque finalmente nos debemos a ustedes Ujú. y nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo. Entonces, Azucena, si bien necesitamos investigación para que se establezcan políticas públicas que nos ayuden junto a la sociedad civil a generar estos equipos de transición y a generar eh, comunicación entre el Y ortopedista conciencia. pediatra con el ortopedista de adultos, el cirujano articular, que a lo Ujú. mejor te va a ver más adelante, o incluso generar equipos mixtos en donde te acompañemos toda la vida. Eso es una gran posibilidad, pero tenemos que organizarlo y es un esfuerzo que tenemos que empezar a organizar desde ahora. Entonces, usted cree que sí es posible el cambio en los próximos 10 años, solamente que hay que crear conciencia? Sería un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto el ámbito médico como las personas como yo con parálisis cerebral que la vivimos, adultos, que digamos y alcemos la voz y digamos, hey, aquí estamos, también necesitamos cuidado. Definitivamente, y ahí la importancia de foros como el tuyo, ¿no? De extender la comunicación, de la importancia de las academias como lugares donde se hace investigación,
de la importancia de los médicos que conviven todos los días con pacientes con trastornos del neurodesarrollo y que se están dando, que nos estamos dando cuenta que existe una necesidad. Tenemos que atajarlo, tenemos que tratarlo. Así es que no te Pues preocupes, porque me, me estás da poniendo cimientos, nos estás m- ayudando a construir estos cimientos. me da mucha esperanza, me da mucha alegría, porque yo que estoy del otro lado, del otro lado de la barda, se puede decir, como persona con parálisis cerebral, hay una gran frustración dentro de nosotros, dentro de mí, pero también dentro de todos nosotros que tenemos parálisis cerebral, porque decimos, a ver, ¿por qué? O sea, yo, por ejemplo, y ya lo he mencionado anteriormente, yo cuando era pequeña, yo odiaba ir a terapia física, lo odiaba con todo mi corazón porque todo era muy trillado, era muy em, predecible, ¿no? Pero ahora que soy una adulta Cambiado. y sí, y ha cambiado, y eso lo platiqué en el cuarto episodio con Claudia Durán, quien es fisioterapeuta. Si no lo han escuchado, escuchen ese episodio, es buenísimo. Pero ha cambiado, pero si yo hubiera sabido de niña lo que sé ahora y lo difícil que es obtener tratamiento, créame que hubiera ido a terapia todos los días sin fallar, ¿no? Este, Claro, he ahí la importancia de la terapia física, ¿no? Porque cuando vas creciendo, pues es más complicado obtener el cuidado que se necesita. Ahora, igual esta es una pregunta muy básica, doctor, pero es una que le quiero hacer. ¿Qué es cuáles son las diferencias entre los huesos de los niños y los huesos de los adultos? Susana, hay diferencias sustantivas. Eh, la primera, el hueso infantil está creciendo, el hueso de los adultos no. Entonces tiene particularidades, tiene cartílago de crecimiento, en los adultos eso no existe. Existe un tejido que rodea a los huesos también, que les confiere ese potencial de crecimiento ah, no longitudinal, sino a lo ancho, y Ujú. eso se llama periósteo, y ese tejido es muy diferente en los niños que en los adultos, de tal manera que los huesos de los niños tienen una plasticidad increíble. El hecho de el estar creciendo, irse esculpiendo de la manera en que los músculos los van solicitando, bueno, pues esto es algo que sucede en el hueso del infantil y no en el hueso del adulto. La misma forma de los huesos tienen una forma completamente distinta a los huesos de los adultos, de tal manera que el hueso infantil es mucho más noble que el hueso de los adultos, además que es un poco más elástico, ¿no? Y bueno, pues estas son diferencias importantes, pero sí es muy diferente, ¿no? Los huesos de los niños no son huesitos chiquitos, sino son huesos completamente distintos, Ok. tejido completamente diferente. Y eso hace, esas diferencias tan sustantivas que usted menciona, hace que sea más difícil operar a un niño, a un adulto, o sea, es más complicado, ¿acaso? Contrario, es más fácil operar a un niño. Es mucho más fácil operar a un niño porque pues el hueso es mucho más noble. Prácticamente tienes la certeza de que ese hueso va a cicatrizar y va a cicatrizar bien por los factores que te he platicado. El hecho de que está creciendo, de que tiene más vascularidad, de que hay más, el sistema de defensa es mucho más eficiente, ¿no? Pero te enfrentas a otros retos importantes. Tú puedes realizar, por ejemplo, en el contexto de una cadera luxada en un paciente con parálisis cerebral, de la que ya hablaste con el doctor Alberto Moreno, quien es mi maestro y tiene toda mi admiración y todo mi cariño, y que yo sé que tú lo conoces bien también. Bueno, pues nosotros sabemos que no podemos operar a un niño muy chiquito y hacerle grandes cirugías sobre los huesos, porque justamente en ese proceso de crecer, el hueso va a remodelar. Y esa palabra es algo que no existe, o esa particularidad es algo que no existe en el hueso de los adultos. Entonces, Ujú. si va a remodelar en el hueso de los niños, pues nosotros tenemos que ser muy cautos porque puedo hacer una cirugía extraordinaria a una edad incorrecta y entonces me voy a enfrentar a la recidiva del problema. Ujú. Entonces, no, es más fácil operar a un niño, pero tenemos que ser muy conscientes de los tiempos.
Ahora, operar en los adultos, pues la verdad es que lo que vas a hacer en la mayoría de los casos es completamente, pues, definitivo. Entonces, debes de ser también muy prudente, muy cauto, explicar los riesgos, los beneficios. Digo, Ujú. esto lo vas a hacer en niños y en adultos, pero pues sí es cierto, en adultos es mucho más complejo. A ver, dígame, doctor, ¿qué pasa con esos niños que, por ejemplo, se estima que un 30%, y esto lo menciona el doctor Delgado en el primer episodio, se estima que un 30% de los niños con parálisis cerebral también tienen epilepsia. Y aquellos niños que reciben medicina para la epilepsia, a veces esa medicina le afecta los huesos, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Claro. Bueno, las afectaciones sobre los huesos en este contexto son muchas y muy variadas, porque la medicina para la epilepsia, pero también acuérdate que el movimiento es vida, ¿no? Y entonces el tejido óseo tiene componentes a nivel celular piezoeléctricos, entonces el movimiento estimula la formación de más hueso. Entonces, pacientes con parálisis cerebral, con gross motor 4, 5, que tenemos todo el tiempo en una silla de ruedas, que no se paran, que no pueden caminar, que no reciben una buena terapia, bueno, pues esto también indiscutiblemente va a repercutir en su salud ósea. Es cierto lo que platicas, los medicamentos antiepilépticos, pues sí, claro, reducen la absorción de calcio a nivel gastrointestinal, pero no solo esos, otro tipo de medicamentos. También los pacientes con parálisis cerebral, en muchos casos, tienen sondas de gastrostomía y esto también interfiere con la absorción del calcio, si no es que el aporte de calcio es insuficiente, es Ujú, poco. Y otra cosa importante, y esto es algo que a mí me gusta mucho platicarlo, porque no nada más sucede en el paciente de neurodesarrollo, sino en todos en general. Resulta que los seres humanos somos hijos del sol, pero hoy nadie quiere estar 5 minutos en el sol. ¿Por qué? Porque el sol es malísimo, porque nos va a dar cáncer, mm, porque nos vamos a broncear, pero el sol es fundamental para la síntesis de las vitaminas que nos ayudan a formar o absorber, perdón, el ujú, calcio. ok, Entonces, hoy vemos un aumento en los casos de niños que tienen fracturas rarísimas que en la vida tendrían por mecanismos muy sencillos. Pues ¿por qué? Pues porque los niños ya pasan la mayoría del tiempo sentados jugando videojuegos mm, sin salir a los jardines a jugar pelota, por ejemplo, y el día en que lo hacen, mm, pum, pues se fracturan. Imagínate un niño con parálisis que desgraciadamente en una sociedad como la nuestra, y me refiero como la sociedad de México, en la parte del sur donde yo vivo, ujú, donde los niños con parálisis cerebral en muchas comunidades todavía son vistos eh, con tabú, que están escondidos, que no reciben luz de sol, que no tienen movimiento, que no tienen un aporte nutricio idóneo, como lo platicabas en el webinar pasado. eh, bueno, pues evidentemente su salud ósea pues, va a estar terriblemente afectada. Ah, pues ahí entonces el primer tip para los papás, para las personas con parálisis cerebral, hay que salir a tomar el sol. Hay un tiempo ideal al que debamos de salir a tomar el sol, doctor? Pues no hay un tiempo establecido, pero no tenerle el miedo ni satanizar al sol como lo hemos hecho, ¿me entiendes? O sea, digo, 15 minutos al día no te va a pasar absolutamente nada. A lo Ajá. mejor un ratito más, que tengas un baño de sol, que tengas una buena dieta, que hagas un poco de ejercicio al aire libre. Vamos, esto indiscutiblemente, bueno, los seres humanos, eh, viviendo como vivimos ahora, con toda la comodidad que la tecnología nos ha dado, pues no tenemos tantos centenios, ¿no? Es poquito, Sí. entonces, vamos, nuestro cuerpo no está hecho para esto. Sí, bueno, ahí el primer tip para los que nos escuchan, para los papás, hay que salir a tomar el sol, yo incluida, yo la primera, Exacto, que ahí la importancia del deporte adaptado, ¿no? Que esto mm, también es un tema que es importantísimo, que los niños con alteraciones de neurodesarrollo salgan, tengan la facilidad de hacer un deporte adaptado, donde tengan este movimiento, donde puedan exponerse al sol. Y otra particularidad importantísima, que tengan
o la posibilidad de hacer amigos, ¿no? Que se encuentren involucrados en la sociedad, que esto también es importantísimo. Y de estos casos, casos que tenemos nosotros, que de chicos que hemos operado, que ahora son deportistas paralímpicos, etcétera, y que la Ujú. vida les ha cambiado. Bueno, pues Sí, claro. indiscutiblemente, el movimiento es vida. El movimiento es vida. Hay que mantenernos moviendo a nuestra capacidad, a lo que podamos, ¿no? A salir a tomar el sol. Y, y bueno, esos son dos tips que uno pensaría, ah, mira, pues cualquiera no, pero es la verdad que muy importante que nos lo recuerden, ¿no? El sol y movernos, caminar, ya sea hacer un deporte adaptado, pero también el mero hecho de caminar, yo creo que a mí me encanta caminar y para mí eso me da vida. Em, Buenísimo. una de las cosas que me he encontrado, o no me he encontrado, pero que términos que voy aprendiendo conforme voy creciendo en edad, voy cumpliendo años. Ya tengo 36, recientemente cumplí 36 años y hay muchos términos médicos que van saliendo, ¿no? Y conforme, como lo menciono, me voy haciendo más grande, digo, uy, esto que en algún momento no me importaba, pues ahora me tiene que interesar. Y tengo tres términos para usted, doctor, que quiero que por favor los defina, porque igual los escuchamos, pero a lo mejor yo, por ejemplo, le soy sincera, no sé qué exactamente son, o leo las definiciones y se me hace muy complicado entender. La primera, la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una disminución en la calidad mineral del hueso, que es patológica. Esto quiere decir que eso es una enfermedad. Muy fácil de entender. Imagínate que los huesos son esponjas. Ajá. Ok. Y en esa esponja tú llegas y la acercas a arena. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la esponja va a absorber esa arena, ¿no? Y te va a Ujú, quedar como empanizada, digámoslo de alguna manera. Bueno, los huesos funcionan de esa manera. Los huesos son estructuras de colágeno ujú, que tienen cristales de hidroxiapatita de calcio adheridos a ellos, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que genera la fortaleza del hueso, eso es el calcio que finalmente lo hablamos. ujú, Entonces, conforme pasa el tiempo y tenemos una disminución en la absorción de calcio, tenemos alteraciones metabólicas, la regulación de ciertos metabolitos en nuestro cuerpo por la función renal se modifican, o tenemos alteraciones como las que hemos platicado, en donde no hay un estímulo a ese hueso. Entonces, esa absorción de calcio por el hueso se va perdiendo. Entonces, es como si empezaras a diluir tu esponjita en agua. ujú, Entonces, de repente la verás y ya no está tan empanizada, ¿no? Bueno, esa es la manera de explicarlo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tomamos radiografías especiales y decimos, ah, mira, ha absorbido tanta radiación este hueso. Entonces, tiene, y esto lo medimos por algo que se llama Z-score, tiene más de 2.5 de desviación estándar. Dices, ah, ok, entonces está bien. O tiene menos de 2.5. Ah, pues, ¿sabes qué? Tiene osteoporosis. Entonces, tiene muy poquito calcio ese hueso, de tal manera que es una enfermedad. Ese hueso está en riesgo de romperse, porque su calidad es muy mala, ¿no? ok, De ahí ok, viene otro término que es osteopenia. ajá. La Que será la osteopenia, próxima, que me complica mucho pronunciarla, así que gracias porque usted la pronunció. la osteopenia es la disminución en la calidad del hueso sin que sea patológico, sin que sea enfermedad. Entonces, la osteopenia, bueno, pues podemos empezar a tratarla, ¿no? Con suplementación de calcio, de vitamina D, con algún otro tipo de medicamentos, ¿sí? Y bueno, esto podemos, a lo mejor no recuperarlo, pero ah, enlentecer su progresión. ¿Para qué? Para que no llegues a osteoporosis, donde realmente es una enfermedad, ¿sí? La calidad del hueso. Ok, entonces, a ver si lo entendí bien. Primero sería osteopenia y luego la osteoporosis sería lo último, ¿o no? Exactamente, ¿sí? Claro. Ah, ok, ok. Entonces yo puedo La, presentar osteopenia y si no me cuido, si no hago lo pertinente, bueno, pues indiscutiblemente puedo terminar en una osteoporosis.
Ok. O Y pues puedo tener una osteoporosis si tengo alguna condición metabólica, alguna enfermedad importante, pues indiscutiblemente voy a llegar a una osteoporosis mucho más rápido, ¿no? entonces, ¿eso quiere decir que las personas con parálisis cerebral somos más propensas en tener osteoporosis? Yo creo que sí, pero yo creo que aquí tendremos que platicar de las clases funcionales, ¿no? No es lo mismo un Gross Motor 1 que un Gross Motor 3, 4, 5, ¿no? Indiscutiblemente un grado 1 no tiene tanto riesgo porque deambula, porque sus huesos tienen este estímulo, ¿no? De absorción de calcio, porque se vale por sí mismo, porque puede comer, porque es responsable de su nutrición, etcétera. Pero pues un Gross Motor 4 o 5 que necesita ayudas para la alimentación, que está confinado a una silla de ruedas, que todos estos factores que hemos venido platicando, bueno, pues indiscutiblemente va a desarrollar una osteopenia, una osteoporosis, y el problema de la osteoporosis es que nos condiciona fracturas patológicas, ¿no? Voy a tener mis huesos se van a romper, van a ser mucho más lábiles. Y eso nos lleva al último término que tenía listado, que es la escoliosis. Ahora, usted, cuando estábamos fuera del aire, usted mencionó que hay una diferencia entre la escoliosis de un niño y la escoliosis de un adulto y que es incluso más importante cuando un niño presenta escoliosis. Primero, define lo que es la escoliosis y por qué hay esa diferencia entre, y por qué es más importante la escoliosis en un niño que en un adulto. No es que sea más importante o menos importante, pero la repercusión en un niño es importante. A ver, la escoliosis es la deformidad de la columna en el plano coronal. Esto quiere decir que si yo me parto a la mitad, encuentro mi columna de frente, ¿sí? Y entonces voy a tener una forma como S de la columna. Ajá. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes tipos de escoliosis. Eh, Puede ser una escoliosis idiopática, que son muy comunes en los adolescentes. Puede ser una escoliosis degenerativa en el adulto, ¿sí? O en el niño, pues puede ser una escoliosis idiopática infantil o una escoliosis neuromuscular. En el caso de los pacientes con trastornos del neurodesarrollo, pues evidentemente será una escoliosis neuromuscular. ¿Qué significa? Que son alteraciones que se desarrollan a temprana edad y una curvatura de tu columna. No platicamos que sea escoliosis si no tiene más de 8 a 12 grados, según lo que nosotros medimos en una radiografía. Ujú. Y bueno, en un niño, si tenemos curvas pues ya de 40, 35, 40 grados, que ya es bastante, dependiendo hacia el lado en que esto se suscite, vas a tener una compresión de la caja torácica. Y hay algo bien importante, el árbol bronquial en los niños, esto quiere decir que sus pulmones se desarrollan hasta los 8 años. Eso quiere decir que el alveolo terminal de tu pulmón se desarrolló hasta los 8 años de edad, más o menos. Entonces, si yo tengo un niño que tiene una escoliosis severa a la edad en la que su pulmón se está desarrollando, pues esto evidentemente va a generar también una alteración en cuanto a la cantidad de oxígeno que puede entrar a ese pulmón y por lo tanto esto va a tener repercusiones en el sistema cardiovascular de esa persona. Entonces, pues esto también merma más el crecimiento, el desarrollo neurológico y pues es otra condición que viene a complicar la evolución de los pacientes con este tipo de trastornos. ¿Sí? Ah, ok, qué interesante, porque ahora haciendo memoria de mis consultas médicas, lo primero que hacían los doctores es el famoso análisis de la marcha, ¿no? A ver, No. Azucena, camina, ¿cómo estás caminando? Y bueno, ya hacían lo del análisis de la marcha y luego después me decían que me parara derechita y me tocaban la espina dorsal y yo decía, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿O qué? ¿No? Y luego el doctor, mi doctor le decía al otro doctor, ah, no, no tienes escoliosis. Bueno, pues qué bueno, Y pero esto está súper relacionado, ¿no? Porque a lo mejor ahorita estamos hablando de una escoliosis que esté neuromuscular, que sea el padecimiento primario, ¿no?
pero también en asociación con otras alteraciones que bien conocemos como historia natural de la parálisis cerebral, bueno, pues con la luxación espástica de cadera, ¿no? Esta asimetría pélvica que genera el tener una cadera luxada y la otra en su lugar aparentemente, pues también va generando que haya una oblicuidad pélvica y esa oblicuidad pélvica me va a favorecer a que se desarrolle una curva escoliótica en la columna vertebral del paciente, que también conforme pasan los años va pasando de ser una curva flexible a ser una curva estructurada que además pues me genere también una compresión en cuanto al volumen ventilatorio y por ende repercute en mi salud cardiovascular, pero también en cuanto a la postura, que me genere dolor también, porque si bien es cierto que una escoliosis leve, moderada no va a provocar dolor, bueno, pues ya quiero platicarte de una persona que tenga una escoliosis severa, ¿no? Que esté en posiciones pues que sean antinaturales, ¿no? Porque su columna lo está ocasionando, pues esto a lo largo de los días, claro que va a generar dolor también. Y como lo hemos dicho, esto interfiere y merma la calidad de vida del paciente que lo padece. Y eso es lo que debemos evitar. Ese es el énfasis de lo que hemos platicado desde un principio, del apegarnos a las guías, a las normas, a todos estos protocolos establecidos de vigilancia, porque el mejor tratamiento está en la prevención. Claro. Entonces, si vamos a enfrentarnos a esto, lo mejor es que nos encontremos bien armados de todo este bagaje de conocimiento que nos permita prevenirlo. Ahora que usted hace tanto énfasis en que se deben de apegar en protocolos y todo esto, em, ¿qué le diría a los alumnos de medicina que se quieren especializar en ser cirujanos ortopédicos como usted? ¿Qué necesitan saber esos cirujanos ortopédicos basado en su experiencia? Que vaya que ya tiene un amplio bagaje. Así que aquellos que se quieren especializar y ser cirujanos ortopédicos como usted y en niños, y además en niños con problemas de neurodesarrollo, ¿qué les diría a ellos? Fíjate que pienso que nos enfrentamos a una crisis también en este sentido. Hay muy pocos ortopedistas que quieran dedicarse a la atención del paciente pediátrico. Esto, pues porque la cirugía ortopédica es una cirugía o es una especialidad muy bonita, pero en la actualidad, pues, canon social siempre nos dicta este glamour, ¿no? Y entonces los médicos de hoy buscan ese glamour, de tal manera que pues es más el volumen de ortopedistas que buscan la cirugía articular, la cirugía de columna, que son ramas de la ortopedia extraordinarias con un potencial infinito de opciones para ayudar a las personas, Ujú, pero están tratando personas que ya han vivido y están tratando personas a las que pues les estamos subsanando probablemente cuestiones que ellos ya sabían, ¿no? La gran mayoría de las personas tienen desgaste en sus rodillas. ¿Por qué? Bueno, pues por el sobrepeso, por no hacer actividad, por muchas cosas, ¿no? ujú, Y esto es algo que la gente lo sabe, pero los niños no, los niños están empezando a vivir. Si algo yo pudiera decirle a alguien que le interesa dedicarse a la ortopedia pediátrica, es que, pues evidentemente es un mundo extraordinario, en donde tienes la posibilidad de que con una intervención pequeñita, en un momento preciso, puedes hacer un cambio significativo que haga eco en toda una vida. Y yo creo que esa es la recomendación que yo podría hacer a quien esté interesado, a quien lo dude. Es un, una intervención, por pequeña que sea, va a resonar a lo largo de la vida de un individuo. Y esa es la responsabilidad que nosotros como ortopedistas pediatras, en conjunción con los equipos multidisciplinarios, nosotros que nos dedicamos al tratamiento de la parálisis cerebral y de los trastornos neuromusculares, pues es la responsabilidad que tenemos. Ese es nuestro compromiso, ser
bien sinceros de nuestros alcances, de nuestras posibilidades, tener y comprometernos con la confianza que los pacientes depositan en nosotros, pero indiscutiblemente no perder de vista eso, que tenemos esa oportunidad. Y yo creo que ningún otro ortopedista la tiene. Tienen la oportunidad de subsanar, ah, pues ya condiciones crónicas, ¿no? Pero modificar algo que puede significar el que una persona camine o no, que sea independiente o no, en el momento en que la vida empieza, wow, yo creo que eso es extraordinario. ¿Cuántas cirugías hace usted promedio en un año, doctor? Guay, el número exacto no lo tengo en este momento, fíjate, pero aproximadamente más de 200 cirugías, 250, 260 cirugías por año. Y la mayoría serían con niños con todo tipo de parálisis cerebral, todo tipo de trastornos. Sí, niños con todo tipo de trastornos, ya sea parálisis cerebral, otras alteraciones, ¿no? Mielomeningocele, niños con fracturas, por ejemplo, que también ese es un mundo importante, ¿no? O sea, también es algo que puede dejar discapacidad a la larga, si no es bien atendido. Y regresando a eso, ¿no? Porque nos hemos enfocado en los adultos y hablando de los adultos, la mayor parte de esta entrevista, pero qué yo entiendo o en mi conocimiento que he adquirido gracias a todos los conocimientos, a todas las conversaciones que he tenido con todos ustedes, doctores extraordinarios, que tal vez muchas de las cirugías que nosotros tengamos como adultos se pudieron haber prevenido si en niños la cirugía o los tratamientos se hubieran hecho de una manera indicada. Em, ¿qué, qué se puede hacer para que como adultos no tengamos que tener cirugías? O sea, qué pueden hacer los papás de niños con parálisis cerebral para que no, para que ya como adultos, pues no nos veamos en la necesidad, ¿no? De tal vez adquirir, de tener alguna cirugía o que por la falta de cuidado adecuado tengamos una contractura o algo por el estilo, ¿no? Bueno, ojo, la medicina ha evolucionado, ¿no? Y evoluciona todos los días, de tal manera que los paradigmas que aprendimos hace 20 años, pues no son los mismos que se utilizan en la actualidad. La cirugía ortopédica en el contexto de la parálisis cerebral evoluciona también todos los días. Es cierto, hasta hace unos años teníamos protocolos para el tratamiento de algunas afecciones que se han modificado terriblemente porque hemos aprendido nuevas cosas, ¿no? Ujú. Es cierto, como tú lo dices, eh, y como platicábamos desde un principio, el desarrollo de información basada en evidencias que nos permite establecer tratamientos pues oportunos y a la vez cada vez menos invasivos probablemente nos va a ayudar a que en la adultez el número de cirugías sea menor, ¿no? Oye, tenemos casos extraordinarios, el programa de vigilancia de cadera de Suecia. Óyeme, ellos reportan caderas no luxadas eh, desde hace muchísimo tiempo. Ojalá aquí en México pudiéramos establecer esos programas de vigilancia con esa eficacia, porque el camino lo sabemos, pero ¿por qué no se está haciendo en todos lados? ¿Por qué no se ha estandarizado en todos lados el tratamiento de esta manera o la vigilancia de esta manera, ¿no? ¿Qué conlleva Dímelo. esa vigilancia? ¿Qué conlleva esa vigilancia? ¿Acaso es tan difícil establecer esos parámetros? Pues no, realmente no. Los criterios están establecidos, existen guías que nos dicen cuándo debemos evaluar al paciente, cuándo debemos de solicitar una radiografía, cada cuánto tenemos que dar el seguimiento, cómo son o cuáles son los criterios técnicos que requieren esas radiografías. Sabemos también que existe un
una fórmula estadística para predecir cuál es el riesgo de que esas caderas se vayan a salir de su lugar. Conocemos el cómputo del porcentaje de migración lateral de las caderas, ¿no? Incluso se ha desarrollado software para el celular para que podamos hacer esto. Y entonces todo está al alcance de las manos, pero no se está haciendo, no se hace. ¿Por qué? Pues la verdad es que tenemos mucha resistencia de los mismos cirujanos ortopedistas a estandarizar esto en muchos centros, otros lo desconocen, a veces la carga de trabajo es muy grande y esto también lo dificulta. Yo desconozco el dato de cuántos ortopedistas pediatras existen en México, pero pues para un país con 130 millones de habitantes, donde la tasa de natalidad actual está en 1.8 niños por mujer, pues yo creo que somos poquitos, ¿eh? Realmente. Entonces, pues es parte de lo que ayuda a complicar el panorama. Claro está que pudiéramos estandarizar estos programas de vigilancia a todo el equipo, ¿no? Y tenemos que ser enfáticos. El rehabilitador debe de estar al pendiente, debe de saber cuándo tiene que referir al paciente al cirujano ortopedista, el neurólogo también lo tiene que saber, el médico de rehabilitación porque debemos de trabajar en equipo, pero a veces también eso se pierde, ¿no? Y a veces vienen las individualidades. A veces en el campo institucional es más fácil que en el privado, son muchos factores. Yo creo que el problema es multifactorial, pero sí, indiscutiblemente, como te platicaba, en la prevención se encuentra el mejor tratamiento. Entonces, si queremos evitar grandes cirugías en el paciente adulto, bueno, pues en la prevención en la infancia, yo creo que podemos hacer este cambio. ¿Con qué frecuencia se tienen que realizar las evaluaciones, los seguimientos para los Bueno, niños? esto está muy bien estandarizado, ¿no? Digo, si estamos platicando de la vigilancia de cadera, por ejemplo, la Academia Americana de Parálisis Cerebral tiene perfectamente establecido el algoritmo en donde tenemos que hacer una evaluación clínica y radiográfica a los 2 años de edad o al diagnóstico de parálisis cerebral del paciente y dependiendo de su clase funcional es que vamos a estarlo vigilando. Los Gross Motor 1 los vamos a estar viendo cada 2 años, vigilando su crecimiento. eh, si no tienen alguna particularidad, como algún tipo de marcha especial, o los Gross Motor 4 y 5, que son pacientes que debemos de estar vigilando clínica y radiográficamente pues, prácticamente cada 6 meses, ¿no? ¿Hacia dónde va dirigida la cirugía ortopédica pediátrica, doctor? Esa es una pregunta muy interesante porque yo creo que el fin de todos nosotros es hacer una sola cirugía. Te lo ha platicado el doctor Moreno. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Cirugías multinivel, en donde yo haga una cirugía en donde en ese único evento corrija todo lo que me sea posible en tu caso para que tengas un buen proceso de rehabilitación y no requieras más cirugía. Ahora, ¿qué está o qué está teniendo un auge en la actualidad? Y es algo en lo que yo me suscribo y en lo que he tenido muy buena experiencia hasta el momento, es en los crecimientos guiados. Esto que platicábamos, el hueso de los niños está creciendo. Entonces, ¿por qué no utilizar ese crecimiento para corregir algunas alteraciones de postura? Ujú. Hoy, entonces, para el tratamiento de las caderas se empiezan a hacer protocolos de investigación. Hay un médico aquí en la ciudad de Hermosillo, de Sonora, México, que ha buscado estandarizar un protocolo de investigación sobre un tratamiento que ya se ha descrito justamente en San Diego por el doctor John Davis, en donde se busca hacer un crecimiento guiado a la cadera para que favorezcamos a que la cadera no pierda su centraje y se mantenga dentro del acetábulo en la pelvis Ujú. para que no vaya migrando y no tenga esta luxación. Esto tiene potencial prometedor, puede funcionar, o tenemos casos, o bueno, no es que pueda funcionar, es que está funcionando. Lo que tenemos que establecer es cuáles son los criterios, qué pacientes sí, qué pacientes no, y qué tanto espero o qué tanto van a mejorar, ¿no?
Ujú, Y otro es, por ejemplo, en la marcha agazapada, en estos niños que tienen una contractura en flexión de la rodilla, ya sea porque esto fue iatrogénico, porque les hicieron una cirugía mal indicada del tendón de Aquiles, o porque la historia natural de su enfermedad llevó a esto. Bueno, pues también lo que hacemos es guiar el crecimiento del fémur distal en su porción anterior para que la parte de adelante deje de crecer y la parte de atrás siga creciendo. Y con eso nos ayude a corregir esta deformidad. Esto es un tratamiento que ha tenido muy buenos resultados. Entonces, bueno, pues yo creo que a lo que nos encaminamos es a hacer intervenciones pequeñas que ujú, nos permitan llegar a la edad en la que la cirugía definitiva sea preventiva, perdón, sea predecible. ujú. Entonces, pues nos permita que pequeñas intervenciones nos dejen que ese paciente llegue en buenas condiciones a la edad en la que la cirugía definitiva va a ser así, definitiva. No tengamos el riesgo de que esto vaya a remodelar o que vaya a recidivar, ¿no? Entonces, los tiempos en los que los niños, y yo siendo una de ellas, que eran operados cada año, ¿no? No, no, Ya la cirugía están. de cumpleaños, exacto, la cirugía de cumpleaños es algo que está completamente contraindicado en la actualidad, ¿no? Es algo a lo que oímos, no, no a la cirugía de cumpleaños. Diga no a la cirugía de cumpleaños. Eso sería un buen comercial. Híjole, cómo me hubiera gustado que ese hubiera sido el caso en cuando yo tuve mis cirugías, pero bueno, no fue el caso. Em, ¿Cuáles son el doctor Moreno lo mencionó, ahora se está usando titanio Ah, caray. para insertarle cuando se hacen las cirugías o mencionó un metal, no sé si fue titanio o acero. Bueno, las eh, cirugías, el material con el que nosotros hacemos las cirugías, que son tornillos, placas, ajá, puede ser de titanio o puede ser de acero, que es lo ajá. más común, ¿no? Hay incluso placas de carbono en la actualidad que no se ven en las radiografías, pero los materiales que más utilizamos son el acero y el titanio. La diferencia entre ambos es que el titanio es más poroso, entonces semeja un poco más el hueso y tiene una mayor osteointegración. En cambio, el acero no tiene tanto esa osteointegración. Esto es muy, muy bonito. Imagínate un coral, ¿no? Ajá. Entonces, si tú le pones un coral, una piedrita, pues se va a adaptar ahí perfecto. Pero si tú le pones un coral, un cristal, pues le va a costar trabajo adaptarse o adherirse a él, ¿no? Bueno, pasa más o menos algo similar. Entonces, el acero, el hueso tarda un poquito más en incrustarse, en adherirse, mientras que el titanio se adhiere muy rápido. Sí, qué interesante porque he recibido preguntas de personas que me dicen, pero pues, ¿por qué escogen uno sobre otro? ¿Cuál es realmente la diferencia de uno a otro? ¿Es que uno es mejor que otro? ¿Causa menos No, dolor? no, 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 no O... podemos decir que uno es mejor que otro. Aquí hablamos de algo que se llama reología o las calidades de los materiales, ¿no? Y entonces, dependiendo de lo que necesito, es el material que voy a ocupar. No sé, el titanio a lo mejor es más flexible, es más liviano, a lo mejor tiene mayor osteointegración, pero el acero es más fuerte, más rígido y habrá sitios donde lo necesito utilizar. Por ejemplo, ahora en esta cirugía que yo te platico del crecimiento guiado en el fémur proximal, o en la tibia distal, bueno, es preferible que usemos tornillos de acero. ¿Por qué? Porque no se va a adherir el hueso y si yo en determinado momento tengo que quitar ese tornillo, va a ser mucho más fácil que quite un tornillo de acero que quite un tornillo de titanio que ya se integró, ¿no? Entonces, Qué interesante. es más o menos la lógica a través de la cual tomamos estas decisiones. Qué interesante, doctor, porque sí, son preguntas que me hacen, que nos hacemos y pues no sabemos realmente la diferencia. Yo nada más digo que soy mitad mujer biónica a estas alturas, porque sí sé que tengo metal, pero no sé qué tanta cosa me metieron. Yo sé que me cambiaron tendones, me cortaron músculos, me alargaron no sé cuánta cosa y bueno, tengo titanio y seguramente otra carbono, no sé qué tanta cosa tendré, pero bueno, quiero pensar que soy la mujer biónica. Doctor, algunas últimas
algunos últimos consejos, algunos últimos tips que le quiera dar a papás que nos estén escuchando, a personas que tal vez próximamente tengan una cirugía o cualquier cosa que quiera mencionar. Bueno, pues lo que me gustaría es decirles que siempre confíen en la persona que va a atender a sus hijos, que no se limiten a preguntar, que pregunten todo lo que quieran, que se sientan con toda la confianza de hacerlo, porque es su derecho, a final de cuentas. Eh, a los pacientes que no se desesperen, que no son los únicos que lo viven, y que la vida es un proceso y que confíen en ese proceso, porque lo que no sabemos hoy probablemente lo sepamos mañana y lo que no podemos hacer hoy probablemente lo podamos hacer mañana, pero mientras estamos vivos algo se puede hacer. Entonces, pues de esto se trata, ¿no? El compromiso debe de ser del paciente, debe de ser de la familia, debe de ser del equipo y pues siempre confiar en los equipos multidisciplinarios, de eso se trata. Mientras más, mejor, ¿no? Entonces, que haya un nutriólogo en su equipo, que exista un psicólogo en su equipo, que exista un fisioterapeuta en su equipo, el neurólogo, bueno, podemos hablar de todas las especialidades, ¿no? Pero de esto se trata. Y también yo creo que tenemos que invitar a los médicos, a los ortopedistas pediatras o pediátricos, para que pues nos sumemos a estos esfuerzos y no hagamos la vista ciega a esta población que tanto nos demanda y tanto nos solicita. Y entonces dejemos a lo mejor el orgullo un poquito y nos incorporemos a estos equipos multidisciplinarios, pues a lo mejor no como la voz cantante, pero sí como el bajo sexto, ¿no? Sí, se necesita. Gracias, doctor, por compartir todo su conocimiento conmigo el día de hoy. La verdad que ha sido un placer entrevistarlo. Gracias por terminar con ese mensaje tan esperanzador para nosotros que confiamos en el proceso, porque la vida al final es un proceso. Así que Así es, muchísimas Azucena. gracias, doctor, por Encantado de haber estado acompañarme. contigo, encantado de esta plática. Ojalá no sea la última, hay muchísimas Claro que cosas de no. las que tenemos que platicar y quien quiera venir a Mérida, pues está invitadísimo a venir a trabajar, a estudiar, a lo que quieran. Bienvenidos. Yo yo seré la primera en regresar porque me encantó. Muchísimas gracias, doctor, por haberme Gracias a ti, acompañado. Azucena. Si por ahí alguien quiere saber más de usted o quiere seguirlo en redes sociales o algo, ¿tiene algún sitio de internet que recomiende o algo donde podamos saber más de usted? Pues mira, tengo un Instagram en donde a veces subo casos, cuestiones que publico en ocasiones. Pues creo que me encuentran ahí como DR Olvera OP. Ok, perfecto. Entonces lo pondré en el video de YouTube para aquellos que Ah, lo mira, quieran seguir. aparece más bien como Doctor Oscar Olvera. Perfecto, pues entonces lo pondremos para aquellos que están escuchando y que quieran ver, que quieran encontrarlo en Instagram, pues voy a poner su Instagram del doctor en el video de YouTube. Así que muchísimas gracias, doctor. Voy a poner su información. Cualquier pregunta que tengan para mí, para el doctor, no duden en enviármela y yo se la voy a mandar al doctor Olvera, que yo sé que con mucho gusto nos responde. Te agradezco mucho, Azu, un gustazo. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.